Hola a todos, hola a la FIL. Nos da muchísimo gusto estar de nuevo en este ambiente tan festivo siempre y tan interesante. Y esta vez nos da mucho gusto y mucha emoción presentar a una gran novelista, una gran escritora que pues todos conocemos bien si hemos leído artículos suyos o algún cuento, alguna novela, alguna novela, sí. Y bueno, es un honor tenerla aquí. Hola, Elvira, mucho Hola, ¿qué gusto tal? de estar aquí ¿Qué contigo. tal? Hola, Encantada de estar con vosotros. gracias. Pues voy a empezar por contarle a nuestros escuchas y quienes nos acompañan hoy quién eres, aunque acabo de decir que ya se sabe porque eres un personaje bastante conocido, pero me parece que es más lo que te conocen en España que lo que te conocemos en México. Y vamos a hacer algo para que eso no siga Mm, pasando así, ¿no? Que te conozcan y pues yo les voy a contar que Elvira Lindo nació en Cádiz en 1963 y después viajó por muchos lugares en España hasta llegar a Madrid a los 12 años, pero haciendo muchas estancias y viviendo muchas aventuras de todo tipo en los diferentes lugares a donde estuvo llegando para vivir con su familia. Entonces, les digo también que Elvira realizó estudios de periodismo en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, y en 1981, Elvira, empezaste a escribir, a trabajar en la Radio Nacional Española, y ahí pues aprendiste algo de lo que se necesita para ser locutora, para comenzar a ser guionista, algo que empezaste desde muy pronto, y pues poco a poco te fueron soltando, me imagino que así fue pues programas y que tú lograste intervenir de manera más frecuente y cercana a los que te estaban escuchando, los auditores, y entonces así pues desarrollaste una parte que será muy importante para ti cuando ya decidas dedicarte de cuerpo completo a la escritura. Esto ocurre en los años 90 y desde entonces pues has trabajado en muchos, pues en periódicos, en el país y has publicado, primero empezaste con literatura infantil, con un personaje, Manolito Gafotas, que sí nos suena en México, sí lo conocemos y pues es un personaje que nació pues en la radio, ¿no? En tus transmisiones de radio, y que ahí nació y que después ya decidiste hacer un libro sobre ese personaje. Y bueno, empezaste también a escribir pues para adultos, ¿no? Y pues empezaste también a hacer pues una columnista en el periódico El País y a publicar algún artículo en la revista El. Entonces eso es lo que puedo decir por lo pronto. Dime si me equivoqué o si tienes algo que agregar, Elvira, porque es así como poquito, pero hay mucho dentro de cada momento de lo que dije. Bueno, yo lo resumiría en que soy contadora de historias Mm, y he cambiado de formato, pues hay veces que con cierta osadía, pero que he escrito para el cine, he escrito novelas, he escrito mm. para el cine y también he realizado labores de periodista. Digamos que esos son los tres pilares en los que he pasado la vida, una vida laboral muy larga, porque como tú decías, comencé en el 81, pero eso quiere decir que yo tenía 19 años. 19 años. Sí, Mm. muy osada, dices. Es algo Sí, que sí, siempre te ha caracterizado, ¿no? sí, No sí. le has tenido miedo a cambiar de formato y a, pues, a ver qué pasa, ¿no? La vida te llama siempre, ¿no? Es algo Mm. que se nota en todo lo que escribes. Entonces, bueno, quisiera empezar por esta.
esta manera tuya de contar las historias Mm. que pues tal vez, y tú misma lo has dicho, que tiene algo que ver con cómo empezaste en la radio y aprendiste ciertas cosas, ciertas habilidades para dirigirte a los demás, para incluir al otro en lo que estás narrando. Y cuéntanos un poco cómo fue eso, ese principio. Bueno, yo tenía vocación de escritora desde muy jovencita, pero no sabía cómo canalizar esa vocación, ¿no? Entonces, casi por una casualidad, me encontré con un ejecutivo de Radio Nacional de España que estaba organizando una especie de taller de gente joven que estudiaba periodismo. Entonces, pues me dijo si me quería apuntar. Me conocía a nivel familiar solamente. Ujú, Y bueno, pues empecé ahí, empecé en esta especie de taller sin cobrar, claro, era como, pues no sé, como antes, también como antes entraba un poco en los sitios, ¿no? Aprendiendo de aprendiz, ujú, así entré, ¿no? Y lo que ocurrió es que de pronto el mundo de la radio me fascinó. Y pasé esos 6 meses que duró aquella aventura. ujú, Era la más joven absolutamente del grupo porque los demás estaban ya terminando la carrera y siempre me moví con gente un poco mayor que yo. Todos luego fueron reputados periodistas. Yo seguí trabajando en la radio pública siempre en aquella década, con lo cual viví aquella década que es muy significativa en España de los años 80, que algunos lo han llamado culturalmente la movida, pero que yo ya, no, yo, yo no creo que eso es muy simplificador de esa época, que era un poco la época del nacimiento de las libertades ujú, en España. Entonces fue una especie de invasión de gente joven en todos los medios, ¿no? Entonces ahí estuve yo, empecé ya digo, con 19 años, estuve hasta los 30 y luego ya empecé a colaborar como guionista en la televisión y a colaborar en la radio, pero ya no era, digamos, la radio el único sitio ujú, de mi modo de vida. En la radio que aprendí, pues muchas cosas. Yo creo que hablar la primera, porque, bueno, pues era una chica muy joven, una chica de habla muy popular de Madrid, y ujú, entonces, pues aquello pues me formó en cierto sentido. Y luego también yo quería ser periodista en aquella época, pero de pronto descubrí que la radio es probablemente el medio más literario que hay, en el sentido de que puedes escribir cuentos e interpretarlos y con muy pocos efectos de sonido tener un efecto muy evocador en el oyente que te está escuchando, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me permitió empezar a escribir desde muy pronto. Yo no estudié luego cursos como guionista, pero ujú, no, digamos, no tenía unos estudios como guionista. Entonces, hablo de la osadía porque yo empecé casi de manera intuitiva a hacer esto. ujú. Luego se convirtió, finalmente acabé siendo fundamentalmente guionista, pero fue una cosa muy intuitiva, ¿no? De ahí, ya digo, pasé a la televisión, seguí colaborando con la radio y televisión, pero eh, ya no estaba muy contenta. 10 años después, en la época así tan del boom de las libertades había pasado, los 90 fueron más años de burbuja económica en Ujú, España, cambiaron todos los medios de comunicación con la llegada de los medios privados. claro. Y entonces, pues yo tuve ahí una crisis existencial o profesional, por así decirlo, y como ah, empecé a salir con quien luego sería mi marido, Antonio Muñoz Molina, Ujú, pues él me animó mucho para que lo dejara y hiciera lo que quisiera, ¿no? Entonces fue como mujer fue muy duro para mí porque yo siempre había ganado dinero desde muy joven, ¿no? ujú,
Entonces, para mí era el ganar dinero, era una cosa muy, muy enseñada por mi madre, era como una especie, era como un acceso a la libertad y a definir tu vida como tú quisieras, ¿no? Entonces, lo que fue curioso es que me quedé en casa para escribir, pero enseguida me salieron pequeños trabajos en casa alimenticios como guionista que me permitían estar en casa, estar tranquila porque Ujú. yo aportaba dinero y al mismo tiempo empezar a escribir libros, que era un poco el sueño que yo tenía desde que era adolescente. Y eso es un poco resumiendo la historia. Luego ya hice muchas cosas porque cuando me salió la oportunidad de escribir guiones de cine, o el primero, pues no lo dudé Ujú, y me lancé a eso. Y siempre he ido, aunque luego mi trabajo ha sido escribir libros y tal, ujú, siempre he ido compaginándolo porque el- en un trabajo tan solitario como es el escribir, cuando tienes la oportunidad de escribir en un trabajo colectivo, ujú. como es el cine, pues a mí eso me aliviaba un poco. De pronto trabajaba con actores, con actrices y todo ese mundo de la interpretación siempre me interesó mucho en primera persona también, porque también lo he realizado. Así que bueno, Teresa, ya no quiero hablar más de mi vida. Quiero No, decir pues que yo creo que lo he resumido muchísimo. no, Y pues me encanta porque lo resumiste, pero al mismo tiempo nos fuiste dando pistas de quién eres y nos dices algo que es muy importante para nosotros hoy, que estamos presentando este maravilloso libro que es A Corazón Abierto. sí, Y ahí, bueno, quienes lo adquieran hoy en la FIL o que ya lo tengan, porque tengo entendido que es un libro que apareció antes de la pandemia, y algunos alcanzaron a conseguirlo, pero después la gente lo leyó en su casa en España y es hasta hoy que llega a las librerías en México y empieza a conocerse. Y en ese libro, pues vemos todo lo que nos dicen, nos contaste en el resumen, pues nos acercas a tu vida de una manera muy directa, muy agradable, muy dinámica. Eso creo que también se lo debes a lo que le sacaste de aprendizaje a tus años de relación con la radio. Hay un ensayo donde tú dices que escribir para la radio te hizo, pues, decir las cosas como tenías que decirlo, ser concisa, no ser pomposa como a veces se estilaba, se usaba en muchos medios y en la literatura también. Y pues eso lo encontramos en tus libros, especialmente en este, porque nos sentimos así como estamos ahora, casi sentimos que estás ahí en el libro. Y bueno, eso es muy emocionante porque escribiste, te escribiste tú, ¿no? Y nos dices también algo, y ahí voy a dejarte el pie, porque dices que tu madre les decía a ti y a tu hermana que ustedes tenían que ganar el dinero para vivir, tener lo que es un poco el consejo que nos da a todas las mujeres Virginia Woolf cuando habla de que las mujeres deben tener su propio espacio y ganar sus céntimos o su dinero para no depender de un varón. Y tú nos cuentas que pues lo hiciste pues no instintivamente porque ya tenías el consejo materno, pero vemos a una Elvira que inmediatamente pues se lanza y pierde el miedo y hace todo lo posible por tener lo necesario para estar tranquila, dices tú, sin tener que deberle en mal sentido, como decimos, a alguien que está apoyándote. ¿No? Es eso, ¿no? bueno, es muy interesante porque Ujú, yo de una manera evidente nunca había comparado lo que decía Virginia Woolf con lo que ujú, decía mi madre, pero ahora, dicho por ti, como que lo he visto clarísimo, ¿no? O sea, probablemente Virginia Woolf lo decía desde un punto de vista mucho más intelectual, ujú, o intelectual, o sea, había intelectualizado lo que tiene que ser la vida de las mujeres o cómo alcanzan
la posibilidad de ser ellas mismas, ¿no? Si quieren crear, ¿no? Y desde la vida de mi madre o desde las palabras de mi madre era algo mucho más intuitivo, obviamente, o sea, era lo que había ella sufrido en sus carnes verdaderamente. En el sentido, había sido una mujer muy maternal, eh, es decir, que no creo que fuera una mujer que rechazara el haber tenido hijos, sino que era una mujer muy cariñosa, muy maternal, pero luego tenía esas cuentas pendientes con la vida, que era eh, el no haber podido estudiar Ujú. y el depender de mi padre económicamente para todo, ¿no? Claro, cuando las cosas, cuando eran jóvenes y las cosas iban bien y, y estaban muy enamorados y todo esto, y además España era un país que estaba bajo una dictadura, pues realmente ese es el mundo en el que se educaron. Conforme van pasando los años, sus hijos van creciendo y se atisban las libertades y otra forma de ser mujer, Ujú. pues naturalmente, ¿qué consejo le puede dar ella a sus hijas? Además, desde las palabras de una persona que estaba enferma, ¿no? ¿Qué consejo les puedes dejar? Pues tener dinero para ser libres, ¿no? Claro. Y eso, si existe ese adjetivo, fue un consejo de mi madre muy Virginia Woolfiano, ¿no? Sí, pues lo inventamos, Elvira, aunque Sí, no, sí, nos lo hemos pasado. ¿verdad? Pues sí, bueno, yo veo que, y has dicho, que por una parte tuviste ese consejo de tu madre y por el otro está la figura de tu padre, que bueno, en este libro es algo muy, muy importante que se Sí, siente, que uno acaba lamentando no haberlo conocido cuando es sí, lector. sí. Pero hace poco, bueno, esta semana creo, escribiste algo sobre eso, ¿no? Sobre tu padre como alguien que te impulsó a ti y a tu hermana, y haciendo eso había sido como un poco el primer feminista, porque no era un hombre que tratara de reprimir ni de obstaculizar el camino de las mujeres, sino al contrario. Ujú. Bueno, Ah, yo creo que fue diferente con mi hermana, que es mayor que yo, que ujú, conmigo, ¿no? Entonces, conmigo fue muy abierto, por así decirlo, ¿no? Yo lo que contaba al hilo de las memorias de Gloria Steinem, ¿no? Ese ujú. icono Sí. feminista. Ujú. Ahora en España se le ha otorgado el premio Princesa de Asturias, ¿no? Eh, Ella defiende un feminismo inclusivo, un feminismo abierto, ¿no? Ujú. Eh, que en vez de crear dos mundos, el de las mujeres y el de los hombres, trate de integrar. El feminismo trate de generar una igualdad, digamos, haciendo que los hombres aprendan también, ¿no? Creo que en ese sentido tiene esa causa un poco pedagógica de todos podemos mejorar, ¿no? Claro. En ese aspecto, yo creo que la generación de mi padre, que era una generación, y de él trata fundamentalmente el libro, ¿no? Porque Ujú. aunque trata de la historia de amor de ellos, ¿no? Que yo miro con lupa desde que comienza y tal, es normal que mi madre murió cuando yo era muy joven, mi padre murió hace relativamente poco tiempo, entonces una persona que yo conozco mucho más, pero además del que sé la historia desde que es niño y sigo su historia, ¿no? Entonces mi padre era un hombre machista y muy de su época y muy de la España que, que le tocó vivir. Pero digamos que cuando llegó a mi juventud, él no tenía ningún, o sea, él quería que sus hijos prosperaran todos, los chicos y las chicas, aunque nos habían dado una educación diferente, que es la que se daba en España de las niñas, somos las que hacíamos las cosas de la casa, los Ujú. niños, digamos que se quedaban sentados, ¿no? Pero luego cuando llegó la hora de nuestra juventud o nuestra primera juventud, es que España cambió muchísimo. Entonces, pues yo creo que él tenía aspiraciones, como yo además empecé muy joven en la radio, eh, pues él me escuchaba siempre, buscaba
que a mí me molestaba con esas cosas de la juventud, ¿no? Yo decía, ay, por favor, que no me escuche mi padre, precisamente, ¿no? Porque yo quería, digamos, ser libre y decir, pues, todo tipo de barbaridades que se me ocurrieran por la radio y tenía un lenguaje juvenil de mi tiempo y ahí estaba mi padre escuchándome a la hora que fuera, si empezaba mi programa a las 7 de la mañana, ya estaba mi padre escuchándome, ¿no? Y él siempre, por supuesto, siempre quiso que yo fuera una mujer que prosperara. Entonces la teoría un poco que eh, es una teoría como poco rencorosa, poco resentida. Ujú, Es, bueno, todos tenemos derecho a aprender, tenemos el deber de aprender, pero tenemos derecho a aprender en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, yo creo que a veces los hombres, a través de, en un país que estaba cambiando, a través de sus hijas, ujú, pudieron cambiar mucho más que a través de sus mujeres o de sus ujú. esposas, por así decirlo, ¿no? Qué maravilla, sí. Cambiaron más a través de sus hijas. Pues sí, fíjate, me parece también muy interesante que tú hayas aprendido pues de eso que nos cuentas, ¿no? De cómo te dejaba y te escuchaba en donde no querías que estuviera ahí presente porque te estaba apoyando, pero también está el lado del ejemplo, un ejemplo que, bueno, a veces es ejemplo porque tú lo ves actuar de cierta manera y por otro lado como una especie de genética que compartes con tu padre, porque hablas de tu padre como una persona muy, muy volteada hacia el otro, que no quería estar solo, que le gustaba hacer amistad mm, superficial o Con profunda de cualquiera. cualquier tipo. Dices, no les exigía que fueran interesantes, nada más quería que le hicieran plática y platicar con la gente. Era eso, ¿no? Estar siempre pues observando a la gente, sonriéndoles, llegando, aprovechando los momentos en que los otros también estaban dispuestos a escucharlo y él también pues retribuirles de alguna manera. Pues eso me parece que tú en el libro pues haces ver que tú también lo, lo copiaste, digamos, lo estás absorbiendo de ver a tu padre actuar así, ¿no? Como una persona muy social. Eh, sí, o sea, creo que eso fue como, no sé si fue una enseñanza, fue una forma de actuar de él que Ujú, naturalmente viéndola desde claro. niña, pues eso es algo contagioso. No todos mis hermanos son así, porque yo creo que son más tímidos que yo. Pero, pero sí, o sea, de repente veías una persona que no se podría traducir en no ser clasista, Ujú, que es el que hablas, la persona que habla con todo el mundo y ujú, encuentra interesante todo aquello que le puedan contar. Eso también tenía que ver a veces con su poco arraigo, él había vivido de un lado a otro toda su vida, ¿no? Entonces, era curioso como iba haciendo amigos por todas partes, ¿no? Y eso, esa especie de desarraigo tenía que ver también con la necesidad de establecer relaciones que le permitieran sentirse seguro o con su rechazo absoluto a la soledad, ¿no? Yo no tengo tanto miedo a la soledad como mi padre, porque me he educado también en otro mundo, ¿no? Pero en él casi era una cosa patológica. Y cuando yo había escrito muchas piezas cómicas sobre mi padre, porque era un personaje extraordinario. Yo siempre digo que todo el mundo quiere, o sea, la gente quiere a su padre, quiere a su madre y todo el mundo tiene una historia que contar ujú, familiar, ¿no? El, eh, pero es verdad que hay personas que son más extraordinarias que otras, ¿no? Mi madre era una mujer, digamos que era una persona normal dentro del comportamiento del resto de las mujeres, de los seres humanos, ¿no? Y mi padre era una persona más extraordinaria, más rara, o sea, por así decirlo, era una persona más rara. Estas personas que se salen un poco de la norma porque tienen una psicología muy particular, muy diferente. Entonces yo había escrito como cuentecillos cómicos con él, que yo los comparo mucho a los
cuentecillos cómicos de la tradición judía, ¿no? De personajes de Malamud, por ejemplo, o de Grace Paley, ¿no? Que son narradores que siempre tienen un punto irónico y le dan un punto irónico a sus personajes. Lo que ocurrió es que con el tiempo yo entendí que no era esa el único tono que tenía que utilizar, porque él también tenía, o sea, parte de su personalidad nacía de un desamparo emocional que había sufrido cuando era niño, ¿no? Entonces escribí sobre eso un primer capítulo que es el de las dos hermanas, Sí, mi hermana y yo, pero yo quería que todos fueran personajes, es decir, que tuviera un aire novelesco, no, que no son unas memorias, es una novela. Entonces, las dos hermanas, las dos hijas lo visitan en el hospital y ven a ese padre ya pues, en un estado muy precario de salud y un padre que recuerda ese momento de su vida a los 9 años, ¿no? Y yo tenía escrito ese capítulo. Y entonces ocurrió algo que, digamos, que influyó mucho en toda la escritura del libro, ¿no? Que es que a mí me visitó una sobrina lejana mía y María. María. Ujú. Entonces ella vive en Berlín, toca el oboe y su marido es músico también, toca el contrabajo y se unen de vez en cuando, aunque tocan en grandes orquestas, de vez en cuando se unen para hacer proyectos alternativos, ¿no? Entonces me dijo que estaban pensando en hacer como una especie de ópera contada, en vez de cantada, contada. Entonces querían que yo les escribiera un cuento, ¿no? Entonces cuando se fue, yo no entendía muy bien cuál era el proyecto, pero cuando se fue, entonces de pronto pensé, ¿y por qué no cuento la historia de ese desamparo de mi padre? ¿Por qué no la cuento para un teatro, para una gran audiencia, ¿no? Entonces, es que se daba la circunstancia de que mi padre con 9 años estuvo, y no lo hago largo, en Madrid, estuvo casi solo en Madrid, en un Madrid de 1939, es decir, recién acabada la guerra civil, cuando Madrid era uno de los lugares más destruidos de España, de uno de los lugares que había sido más bombardeados, donde había pobreza, por donde la gente se comía hasta los gatos porque no había nada. Entonces en ese Madrid hay un niño de 9 años que además está siendo maltratado por una tía a la que no conoce y entonces él planea una huida y porque le han comentado que tiene familia en Aranjuez, que es una población, es una pequeña ciudad cercana a Madrid, ¿no? Entonces él planea con 9 años toda esa huida y efectivamente se va hacia Aranjuez, busca a su familia de apellido Lindo Ujú. y por lo, digamos, por lo inusual del apellido, la encuentra. Esa familia que le encuentra eran los abuelos de María, la que vino a buscarme a mí, con lo cual, digamos que contando esa historia es como que cerrábamos un círculo, ¿no? Esa historia se estrenó finalmente en Berlín Ujú. y entonces es la que dio comienzo natural al libro, pero es la que luego termina el libro también. Y está contada de dos maneras De muy manera. diferentes. Una como recuerdos del padre y otra como, como un cuento sobre un niño que al final de la guerra civil que yo cuento para un gran público. Eso, eso, gracias por contar eso también para que quienes no han leído tu libro se den ya una idea más certera de lo que estamos tratando de presentar. Pues está muy bien hecho eso que cuentas, que es la historia de tu padre, pero es deslumbrante la manera en que cambia el modo de enfocar al mismo personaje. Entonces empieza, como tú dices, en este primer capítulo y no estás viendo al niño al principio, estás viendo a un hombre muy viejo y lo describes con una ternura y que nos muestras cómo en ese momento de su vida estaba, pues ya no podía hablar porque estaba conectado al oxígeno, estaba pues portándose como un niño, pero
tú la mirada que le dedicas y la forma en que narras ese episodio en el hospital, pues nos hace sentir esa ternura que sientes por ese hombre, pues vulnerable porque es un anciano. Pero pasas de ahí en pocas palabras, en un par de párrafos, a empezar a verlo como un niño, ¿no? Hacer como esa unión que quienes hemos tenido padres ancianos entendemos bien, porque de pronto ver a un padre que te ha salvado la vida, que has admirado tanto, y luego verlo indefenso en un hospital sin ni siquiera poder cubrirse bien sus partes íntimas porque está muy emocionado esperando la comida, y las descripciones que haces son muy buenas, muy meticulosas, porque lo describes como un escolar. Y esa es la idea que tienes de él y que nos regalas a nosotros. Y luego te pasas a eso que dices también, que es narrar la historia que él te había contado, eso que nos acabas de narrar. Y bueno, termina ese capítulo y después tu padre sigue apareciendo hasta que, bueno, hay otros sucesos que tú cuentas y al final vuelve a aparecer, pero esa aparición es deslumbrante, digo, porque pues uno no se la espera y la manera en cómo la presentas, cómo narras eso que acabas de contarnos sobre tu prima, o sea, es como un momento en la actualidad, en tu historia real, que llega y te retrotrae a esa historia del niño. Y ya narras diferente, empiezas a decir, veo al niño, ¿no? Y entonces es como algo muy cinematográfico porque nos muestras ya como si hubiera cambiado el enfoque, nos hubieras mostrado los pensamientos, lo que no vimos antes, esos detalles que van apareciendo y es encantador porque lo vamos viendo y nos vamos comunicando con tu historia, que además sabemos, porque nos estás narrando eso, que es algo que está siendo presentado en público en un teatro en Berlín, con música. Entonces, eh, preparas muy bien ese momento en que tu padre aparece como un niño y nos hace sentir como una maravilla que yo creo que tuvieron quienes asistieron a esa presentación en Berlín. Quiero imaginarme, no sé, hay un par de grabaciones y de trailers en internet de esa presentación, de esa obra, de esa ópera. Y bueno, solamente son cachitos, pero da una buena idea de cómo sonaba, de cómo estás tú, muy emocionada, muy radiante, leyendo esas palabras que nosotros acabamos de leer, si ya hemos leído el libro, o si se nos antoja leer si no lo hemos leído. Es un poco eso lo que veo. Algo que tiene que ver también con el cine, con la música, después porque dices que ya no puedes imaginarte ese cuento sin música porque te compenetraste tanto con lo que hacía ese ensamble que ya forma parte e incluso quienes lo leímos y luego podemos ver pedacitos de la ópera en internet, nos imaginamos, ¿no? A qué suena, pero es una imaginación pues muy fantasiosa porque no tenemos realmente manera de comprobarlo, pero es muy lindo encontrarse eso, es como una sorpresa, ¿no? Claro, a mí me dio mucho la música porque Mm, al escribirlo para que tuviera música, que es como está al final, pues yo tenía que buscar motivos, como la música se iba a componer para la historia, pues tenía que encontrar motivos que pudieran inspirar al compositor. Con lo cual, lo que hago es hacer que el niño ande por Madrid. Yo la mm, historia, es como que tú conoces el argumento de la historia, pero mm, luego el argumento se resume en 4 líneas, ¿no? Luego le tienes que dar carácter y vida a la historia, entonces pues estuve leyendo sobre cómo era Madrid en esos momentos, porque claro, las ciudades en guerra como que el cine nos ha hecho imaginarlas más. ujú, Las ciudades que acaban de tener una guerra son otra cosa, ¿no? Digamos que la gente está peleando con otros fantasmas, ¿no? Entonces, esa ciudad fantasmal que era Madrid, yo tuve que leer para ver cómo era esa ciudad por la que pasea el niño. Entonces, para que el músico tuviera motivos musicales para cambiar la música,
para que hubiera diferentes momentos, pues yo le hago caminar por la calle, ir al Parque El Retiro, escuchar música en la Ujú. calle, escuchar la radio, todas esas cosas, digamos que alimentaban al compositor, pero también me alimentaban a mí porque buscaba todos esos motivos que a lo mejor de otra manera, de no haber tenido la excusa de escribir para el teatro, no lo hubiera hecho, ¿no? Y luego yo, la verdad es que el libro no son unas memorias cronológicas No. sobre una vida, sino que tiene una estructura como muy literaria. Por eso yo siempre he dicho es una novela, o sea, porque no estoy contando de principio a fin la vida de mi padre, sino que son como momentos que al acabar el libro Encaja. encajan y el lector entiende. Eh, entiende una vida Ujú. total, pero en realidad no estoy contando la vida total, estoy contando diferentes momentos, ¿no? Y luego yo no quería que mi voz fuera, la voz que contara el libro fuera la de una mujer madura que recuerda, etcétera, ¿no? Porque yo creo que eso, si alguna vez en mi vida escribo unas memorias, pues será eso, pero no era ese el momento. Entonces, por eso yo, ah, para mí lo más importante en el libro fue imaginarme que hay una polifonía de voces que cuentan. Entonces, a veces es mi voz de cuando yo era niña, Ujú. otras veces es mi voz de cuando era adolescente, otra vez una voz fantasmal que no sabes quién es, pero el caso es que, y otra vez las voces de mis padres imaginadas, ¿no? Ujú. Entonces yo quería que tuviera, que fueran el vivir sus vidas en el presente continuo Ujú. y quería que hubiera muchas voces, no que fuera la mía recordando. Pues lo conseguiste estupendamente porque si uno ve el cambio de voces, así como vemos el cambio de enfoques, porque pues ves a diferente distancia al personaje en un momento que en otro, por ejemplo, a tu padre, pero ocurre lo mismo con todos los personajes, porque bien dices, hay personajes, muchos personajes y todos igual de importantes. No hay uno que uno pudiera decir es un personaje de relleno que nada más eh, está aquí porque había que hacer un ambiente. No, les dedicas un cuidado, pues un amor a cada uno, los construyes y los dejas hablar. Eso es muy bonito porque pues escuchas, estás escuchando la voz que lleva la narración no es la misma siempre, Ujú, está alternando con muchas otras voces, los de los personajes, las canciones, que hay muchas canciones o suficientes al menos para nombrar algunos de los capítulos. Y bueno, eso es muy, muy bonito. Y luego está también esa delicadeza con la que tú pues haces un vínculo entre los epígrafes y lo que va viendo en la narración. Hay un juego, un contrapunto que vas haciendo con las voces de grandes personajes o de pequeños, pero escritores. Bueno, creo que nunca son pequeños los de tus epígrafes, son grandes voces y están ahí como guardias tutelares, piensa uno, pero en realidad no, también están metiéndose porque hay algo de cada epígrafe, de cada canción, de cada obra literaria que evocas, que está ahí como abrazando cada uno de los capítulos. Eso es precioso, es muy polifónico, de verdad. Bueno, para mí, por ejemplo, una presencia, o sea, una referencia, yo tenía una referencia para cada capítulo, una referencia literaria. Eh, el, el capítulo dedicado a los años que pasé, que pasó mi familia, en un pantano, en un poblado artificial que se construía para que vivieran los trabajadores que participaban en la construcción de un pantano. Ahí en literatura tuve muy presente a Juan Rulfo Ujú. y también a John Ford, porque Con las películas. es una especie de western. Ujú. Y tenía muy presentes esas referencias, es decir, que, que no me importaba tenerlas, al contrario, resultaban muy inspiradoras Ujú. resultaban muy inspiradoras para mí, ¿no? En todo momento.
hay influencias literarias en el libro que yo sabía que Ujú. me estaba dejando guiar. Dicen que los mejores maestros están en la estantería de casa, pues yo me estaba dejando guiar por ellos sin, por ellos y por ellas, Sí, también. sin ningún tipo de, o sea, sin ocultarlo, y, y está también Carson McCullers, está también muy presente en Ujú. alguno de los capítulos, y así, o sea, eh, es, la polifonía no solamente está en quién elijo que sea la voz que cuenta en cada capítulo, sino que escritor o escritora elijo para que me guíe en la escritura de cada capítulo. ¿No? Y que tienen un funcionamiento pues muy, muy eficaz, muy delicado también, porque tú dices muchas cosas, pero te callas otras. Sí, Hay mucha sabiduría en qué detalles y qué información no revelas al principio. Entonces, como que cubres esas ausencias, esa falta de información pequeña con otra más interesante que ya uno hace que se le olvide lo que le extrañó al principio de la frase o del párrafo. Entonces, uno sigue leyendo sin pensar en esa rareza que encontró al principio y luego vuelve a encontrar otra, pero no dices, y pues la expectativa crece y el misterio también crece, y pues llega el momento en que uno pues es invitado a descubrir uno solo, porque no das pues ese gesto como maternalista o paternalista de darle la información al lector, ¿no? Como que dejas que descubra con ayuda de las claves que les pusiste, que nos pusiste al inicio, en los epígrafes, en los títulos, y bueno, es una experiencia muy, muy reconfortante de lectura. Y creo que esa parte que no voy a tampoco a decir de qué se trata, pero es una de las sorpresas del libro, muy hermosas. Y es otra, bueno, se une a la otra sorpresa que dije, que es ese cuento que llega al final, pues rodeado de la obra de la ópera contada, ¿no? Que pusiste en el libro. Y bueno, sí, es cierto, hay muchos cambios de enfoques, muchas voces, pero también una una variedad en la forma misma de escribir, de narrar y de paginar lo que estás contando, ¿no? Porque hay momentos en que renuncias a la prosa clásica y optas por una serie de versos mm, que también lo descontrola el uno al principio porque no sabes bien cómo leerlo, pero pues tampoco nos dice si no hay falta que hace, porque ni falta que hace, porque vamos dejándonos guiar por el ritmo que vas dándole a los versos. Creo que son las partes como más profundas o mm, más dolorosas tal vez, mm, momentos que estamos asistiendo ahí, pero de una manera como musical, ¿no? Como que mm. nos lo cuentas de una manera pues muy melodiosa, ¿no? En el sentido poético de este término. Y eso se repite, aunque no se repite igual, al principio del capítulo en donde hablas de esta ópera contada, El niño y la bestia, porque pues es una ópera, pero también tiene algo de ritual, de ceremonia fúnebre, donde tú te despides de tu padre, le haces una oración Ujú, antes de dejar pues que se cuente la voz, el cuento de su infancia, y luego terminas otra vez con unas palabras como para calmar al niño que dejas ahí en una tierra que sueñas que va a estar pues rodeada de niños, diciendo su nombre de tu padre. Es muy bonito eso. Cuéntanos cómo fue el proceso de cambiar de ritmo para unas partes y volver a encontrarlas en otras, y todo ese juego que hiciste con las voces y los ritmos de la narración. Bueno, había momentos en los que yo no sabía decir las cosas en prosa. Es como
sentía esa dificultad de contar, porque no, porque a lo mejor eran momentos demasiado dramáticos, entonces no quería entrar en descripciones, ¿no? Que es lo que tiene Mm, muchas veces la prosa, que la prosa es mucho más explicativa que la poesía, ¿no? Entonces, eh, pues escribo un poema para contar un episodio que ocurre con la madre, cuando la madre abandona la casa. Entonces, como es un episodio muy dramático para una niña, mm, no sabía cómo se cuenta eso. No, entonces, sin embargo, yo tenía escrito ese poema antes que el libro, no es que lo escribiera para el libro. Entonces, mm, lo que hice, dije, bueno, lo voy a empezar así. Y es un libro que yo escribí. Sabía que había que hacer cosas que fueran audaces y que no pasaba nada, o sea, que el lector lo iba a acabar entendiendo todo, ¿no? O sea, que de alguna forma la audacia de introducir un poema de pronto que sustituya una narración, pues es como que algo que le iba bien a la música del libro, ¿no? De mm, la misma forma que yo quería escribir como una especie de, como tú bien dices, un poema fúnebre ujú, cuando, cuando se está despidiendo del padre moribundo. Y, y es un poema fúnebre que puede recordar otros poemas fúnebres, pero que está sucediendo en un lugar muy prosaico, por así decirlo, como es una sala esto de vigilancia intensiva en un ujú, hospital público donde no tienes, digamos, realmente una intimidad porque hay más otros moribundos al lado ujú. de tu moribundo, ¿no? Entonces, pero todas estas cosas están fluyendo en la cabeza de quien escribe, ¿no? Entonces, pues para mí, contar eso o cantar eso, porque es casi cantar, ¿no? Ujú. La despedida del padre, ¿no? E imaginarlo, llevarlo de nuevo a su infancia, ¿no? Eso me parecía un regalo para quien se está yendo, ¿no? Es como decir, bueno, vamos a apartar de tu vida toda la maraña, todas las complicaciones de tu vida y te voy a dejar en un sitio de absoluta felicidad, que es como un paraíso, ¿no? Que es el volver al, a ese momento de juego infantil, ¿no? Entonces, me parecía una manera de acabar el libro significativa, porque hay una cosa que sucedió durante el libro, que es que si tú empiezas, como empecé yo, a recorrer la vida de una persona desde que es niño, como yo hice, hasta Mm, que muere, de repente lo entiendes mucho mejor psicológicamente, entiendes mucho mejor su comportamiento, los miedos que tú le has visto o sea, los miedos de un hombre valiente, por así mm, decirlo. Los hombres tenían que ser valientes, tenían que no sí, mostrar miedo nunca, sin embargo, es una persona que está llena de temores, ¿no? Y que forman parte de sus obsesiones. Entonces, si tú acompañas a una persona desde que es niña, es que la posibilidad de hacer eso para mí fue mágica porque ujú. recorrer su vida y al recorrer su vida inmediatamente comprendes, ¿no? Mucho más lo que ocurre. Sí, pues ese cuidado, ese es lo que sale a la vista en estos capítulos, tiene resonancias en muchas partes del libro, ese dejar al niño para terminar el relato, que es como dejar a alguien que está muriendo, pero también un niño que dejas para que duerma, como una canción de cuna también Sí. al Mm, principio, en ese momento. Entonces, hay un cuidado en todo el libro, Elvira. Y pues yo quisiera cerrar con eso porque mm, creo que lo que vemos y de lo que no estamos hablando, pero sí estamos hablando, es como algo que aprendiste tú y que lo muestras en las palabras que están en este libro, porque hay muchos detalles que dan cuenta de ese aprendizaje. ¿Cómo aprendiste a ver a tu padre?
pero no solamente a tu padre, a tu madre. Entonces, en tu padre es como más importante, pero uno puede irse pues con todos los personajes viendo cómo desde la narración aprendes a verlos, aprendes a comprenderlos. Eso se me hace muy, muy interesante y muy importante para hablar de que es una novela. Estás comprendiéndolos, estás poniéndote en su lugar y viéndolos como nadie los ha visto, ¿no? Y haces bien presente en la narración el momento en que eso va ocurriendo con cada uno de los personajes. Y también te muestras a ti mismo, a ti misma repitiendo los gestos de tu padre. Cuando pienso en ese episodio en el que tú decides pues quitar toda la maraña, hace rato dijiste de la historia, pero aquí de la casa que iba a quedar en manos de tu hermana, ¿no? Para que no se encontrara con el mismo desorden. Y es una parte muy bonita del libro, muy delicada, que te ve uno pues sacando la basura y tratando de desmantelar lo que sobra para dejarle solamente a tu hermana algo que ella pueda disfrutar, ¿no? Sí, sí, Y dices, te diriges, papá, lo logramos o algo así, o sea, es sí. un triunfo que no solamente es tuyo. Y bueno, me gustaría que dijeras algo sobre este capítulo antes de terminar. Bueno, era un capítulo delicado porque era como, Sí. como reconocer que a Ujú. uno a veces, que a veces a una le gusta manipular la vida de los demás. Entonces, yo quería que la casa de mi padre no se perdiera, no perteneciera a otras personas y que de alguna manera quedara la familia. Entonces, hice todo lo posible por manipular esa situación, ¿no? Y bueno, eso me gusta porque también, digamos, me define de alguna manera, ¿no? Esa manipulación que a veces a los demás no les gusta, porque tú tratas de hacer lo que tú crees que es un buen propósito, pero a veces a los demás no les gustan Entonces, tus ¿no? buenos propósitos, ¿no? Y bueno, luego hay otra cosa importante que quería decir, que es que, eh, claro, yo no quise hacer un libro ni generacional, Mm, ni hablar de una generación, pero o sea, no lo controlé eso, ni fue mi propósito, pero ha acabado siéndolo, porque lo he dicho aquí en España alguna vez, el interés que teníamos nosotros como juventud politizada en mm, los años 70, a finales de los 70, que es cuando yo, mis 18, etcétera, estábamos muy, pues muy politizados y digamos que euforizados por el comienzo de las libertades, pues nuestro interés por las generaciones anteriores venían de los que se habían exiliado, de los exiliados a México, de los que habían luchado en la guerra civil, es decir, de los que tenían una vida épica para nosotros, ¿no? Eh, y entonces la pregunta es, ¿y qué ocurrió con los que se quedaron en España y tuvieron que padecer la dictadura? Pues para nosotros era, digamos, menos literaria esa generación, ¿no? Entonces, pues lo que ocurrió es que el libro justo salió cuando cerraron el país por el confinamiento. En un primer momento no había una reflexión sobre quiénes estaban muriendo mm, fundamentalmente. Eran los miembros de una generación. Y además había como cierta liberación mezquina de pensar, se han muerto tantas personas, pero al principio todo el mundo miraba la edad de las mm. personas y los que no estaban en esa edad, pues digamos que esto no te va a tocar a ti. Esto es, hay un término para ello, es la desgracia que le toca a A otro. ellos. Y de repente yo creo que hubo una conciencia de decir, pero esto es horrible, esto es espantoso. O sea, de repente hubo la conciencia de lo que estaba pasando, de verdad, de lo que estaba pasando en los hospitales, de lo que estaba pasando en las residencias. Y en ese estado de ánimo se leyó los primeros meses mi libro. Mi libro estaba en las librerías cerradas, pero
la gente lo compró y lo compró y lo leyó, pues a través de, porque además las librerías, supongo que ocurriría también en México, se organizaron para llevar los libros a las casas o a Sí, través del libro electrónico, pero el libro se leyó y nosotros tuvimos muchos encuentros virtuales, como el que estamos teniendo ahora, ¿no? como este, Entonces, bueno, pues fue muy bonito, o sea, bonito, quiero decir emocionante. emocionante. El libro llegó en un momento en el que decíamos, tenemos que acordarnos de esa generación. Bueno, ya me están diciendo que le tenemos que cortar aquí. Me da mucha tristeza porque es cuando se está poniendo como más intenso el asunto. Pero yo te doy te doy las gracias por haber sido tan generosa, por contarnos tanto y por tu libro que es hermoso y yo recomiendo ampliamente a todos los que nos ven aquí que compren el libro. No se van a arrepentir, es un libro hermoso que te atrapa desde la primera línea y pues es un placer leerla, aunque tenga momentos tristes, pero así es la vida y nos hace verla, Elvira, de otra manera. Y muchas gracias, Elvira. Y bueno, creo que ya nos vamos a despedir. Pues hasta pronto. Hasta pronto, Teresa. Muchísimas gracias por tu generosidad y por esa lectura tan atenta. Muchas gracias. Gracias a ti, Elvira.